Sean todos bienvenidos a este espacio de opinión de En Rojo y Negro, desde la Universidad Pontificia Bolivariana Pensando el País y la Ciudad, un programa a través del cual nos venimos acompañando desde el periodismo investigativo hace ya más de 15 años. Pues bien, luego de pasar más de un año, nos vimos obligados a trabajar desde nuestros hogares. Las empresas no soportaron muchos cierres obligatorios e incluso cuarentenas sanitarias, pero la reactivación económica es una realidad de nuestro país. Así lo ha manifestado el gobierno nacional. Se hace necesario de nuevo la apertura de nuevos mercados, pero también la apertura de universidades, oficinas, es decir, el retorno a nuestros lugares habituales de trabajo. Y es que quizás no es una cifra menor que cerca de 31 millones de colombianos, de acuerdo a las cifras que nos da el gobierno nacional, ya estamos vacunados contra el COVID-19, al menos en una sola dosis. Y eso lleva a que los sectores puedan abrirse cada vez más de la mejor manera segura posible. Para lograr esto, es necesario que las empresas piensen y apliquen esquemas de medidas estrictas donde se propicie la protección de los trabajadores. Es indudable que una pandemia como esta probablemente no va a desaparecer de la noche a la mañana. Adaptarnos de nuevo a nuestros empleos, adaptarnos de nuevo a las condiciones laborales será fundamental. Y ese es el espacio de opinión que queremos ofrecerles con unos expertos en el día de hoy. Por eso los invitamos para que en la siguiente nota estemos presentando cómo a nivel latinoamericano y en Colombia esos retos que se plantean para poder llegar a la normalidad laboral. La nota con la que iniciamos este espacio de opinión. Luego de 17 meses desde la declaración de la emergencia sanitaria, se abre un panorama hacia la nueva normalidad y la reactivación de los diferentes sectores productivos, sociales, económicos y educativos del país. Es así como diferentes administraciones gubernamentales, colegios, universidades, empresas públicas y privadas le han apostado a la apertura de actividades, eventos y estrategias que den paso a un retorno seguro e inteligente. Según la Regional de Consultoría de Comunicaciones de Mercer Marsh, en las encuestas realizadas a gerentes y líderes de salud ocupacional de 704 empresas de América Latina y el Caribe, 62 de ellas colombianas, cerca del 53% de las firmas colombianas y el 48% de las latinoamericanas solo permitirán, en la primera etapa de post-cuarentena, el retorno a presencialidad de algunas áreas críticas de sus empresas. El 87% de las empresas nacionales dejarán que sus colaboradores vuelvan en los próximos 3 a 6 meses. Para muchos, volver a las dinámicas laborales presenciales pueden generar situaciones de estrés y temor, ya que tendrán que enfrentarse a una realidad donde el autocuidado será fundamental. Es así como la seguridad y salud en el trabajo deberán tener una máxima prioridad para que la reactivación de las economías sea sostenible y los trabajadores puedan sentirse seguros en sus lugares de trabajo y tener confianza en que no se expondrán a riesgos innecesarios relacionados directamente con el virus. Como acaban de darse cuenta a través de esa nota, es importante el retorno, pero también es importante el cuidado, un retorno progresivo. El hecho de que se hayan perdido a causa de la pandemia hasta el momento cerca de 509.000 micronegocios, lográndose índices de desempleo que superan el 16%, nos tiene que poner en un estado de alerta. Algo tiene que continuar, la vida debe seguir aún en medio de posibles incertidumbres. Pero para que esto se dé y para que el retorno
pueda darse de la mejor forma posible. La salud y la seguridad en el trabajo, así como el acompañamiento psicológico, son fundamentales. Y por eso invitamos en este espacio de opinión a nuestros expertos, a Óscar Restrepo, gerente de la Unidad Estratégica de Negocios de Sura. Bienvenido, Óscar. E igualmente Gracias, nos César. acompaña, a usted, Óscar, bienvenido, nos acompaña igualmente María Isabel Sotelo Hoyos, quien es psicóloga de nuestra universidad Pontificia Bolivariana. Empecemos un poco con usted, Óscar. El retorno es inminente, es progresivo como lo hemos venido presentando. Probablemente en la medida en que se vayan abriendo ciertos escenarios, van a ir retornando en las empresas unas unidades de negocio, luego otras, en las instituciones de educación superior e igualmente un personal para luego pensar en los estudiantes y así por el estilo. Desde su experiencia para el retorno con seguridad laboral, ¿qué elementos deberían tenerse en cuenta y se están aplicando de pronto en Sura, pero además desde su experiencia que deberían aplicarse en las demás organizaciones? Muchas gracias, César. Mil gracias por la invitación y a todos los que están conectados con nosotros, pues un feliz día les deseamos desde Sura. Sí, con referencia a tu pregunta, César, pues mira, nosotros desde Sura lo que promovemos efectivamente, como ustedes nos lo mencionan en el video, es un retorno seguro e inteligente. Lo que esperamos es que después de este año y medio de esta pandemia en la que estamos, hayamos aprendido que el cuidado de la salud es fundamental, no solamente de manera individual, cada uno de nosotros, sino de manera colectiva, porque una de las cosas que el virus nos ha enseñado es que tenemos que cuidarnos cada uno de nosotros para poder cuidar también a los demás. Entonces, lo que queremos promulgar y el mensaje es entendamos que el cuidado está en cada uno de nosotros, no solamente para nosotros mismos, sino también para todas las comunidades y los ámbitos en los que nos desempeñamos. En otras palabras, lo que proponemos es un regreso al trabajo progresivo, como tú lo mencionas, pero utilizando las herramientas de cuidado que durante este año y medio hemos conocido. La más efectiva en este momento es la vacunación y que afortunadamente y gracias a Dios la tenemos disponible en nuestro país. Entonces, la invitación es a que todos nos vacunemos, no solamente por nuestra salud, sino la de los seres que más queremos también. Adicionalmente a la vacunación, yo creo que pues a todos nos ha quedado claro que hay tres temas fundamentales en los que debemos hacer mucho énfasis. El distanciamiento social, el uso del tapabocas y el lavado de las manos. Eso como lo más importante por ahora, César. Cuando te escuchamos, Óscar, inmediatamente uno dice, claro, el retornar de nuevo a la oficina, aquella de la que salí quizás abruptamente o bajo cualquier circunstancia entre febrero, marzo del año 2020. Y eso nos lleva desde el punto de vista psicológico, María Isabel, a muchas cosas. Es decir, nos habituamos a trabajar desde casa, a trabajar bajo ciertas comodidades. Eso nos llevó a compartir casi que obligatoriamente con nuestra familia, pero ahora el retornar de nuevo a la organización, a la empresa, el encontrarnos con nuestros compañeros, pero de manera distanciada, ¿cómo puede jugar a favor y en contra ese retorno desde el punto de vista psicológico? Pues yo pienso que igual ahí es muy importante tener en cuenta, ¿cierto? Como que igual el medio en sí, como que se está poniendo más las pilas un poco o más como el foco, ¿cierto? Como en el ámbito de la salud mental, porque de pronto ha estado como ahí como más, digamos, como alejado, como aislado, como a un lado. Entonces, sí es como para decir que es muy importante, así como la salud médica, es importante la salud mental. Entonces, tanto a favor en el sentido de que
hay como dos polos, ¿cierto? Como dos formas en este sentido, es porque hay personas que de pronto no estaban como tan cómodas a nivel laboral, entonces el hecho de estar como en su propia casa, en una comodidad, de pronto sin que un jefe esté encima, por decirlo así, pues o como saturando, y también mirando que más práctico, ¿cierto? Como todos los elementos de pronto en casa, entonces la persona puede sentirse como más cómoda, ¿cierto? Y al mismo tiempo que puede compartir con su familia, entonces ve la posibilidad de esas dos cosas, de tener más tiempo con su familia y también de ser productivo pues como a nivel laboral. Aunque ahí es muy importante mirar que depende como los estilos de personalidad, ¿cierto? Como depende qué tan bien está la salud mental de esa persona para que pueda manejarlo de esa manera. Porque para otras personas ha sido algo complejo, entonces el estar compartiendo con su familia y el estar haciendo otras actividades les genera más estrés, les genera mucha ansiedad. Algunas personas entonces tienen insomnio, empiezan como a sentir una desmotivación y el regreso para ellos es instante, o sea, es como algo de qué rico volver, ya estoy cansado de estar en mi casa, mientras que para otras personas es, no, ya estoy tan cómoda acá, ya no quiero como salir porque si me coge el virus, o sea, si de pronto me contagio en un transporte o con mis compañeros de trabajo, ya no va a ser lo mismo. Y esto sí genera pues mucha ansiedad en muchas personas, sobre todo las personas que necesitan controlar, que tienen que, o sea, como que temen a la incertidumbre. Entonces para eso es muy Eh, difícil retorno pues como de nuevo a su campo laboral. eso que usted dice, María Isabel, se convierte en un elemento fundamental porque el mundo, las organizaciones, nuestras empresas y demás volvieron la mirada a ese tema de la salud mental. No solo en los pequeños, sino también en los empleados, me refiero a estudiantes y demás, sino también a quienes en el mundo laboral nos desempeñamos. Volver a ponerle cuidado, por supuesto, adaptarnos a estas nuevas realidades. Ante el cambio, la adaptación es fundamental, pero una adaptación segura, tranquila. Esa experiencia laboral que hace que los colombianos cada vez más estemos abiertos al cambio, ojalá y no de una manera abrupta, nos lleva a moldearnos, ¿sí? A adaptarnos a estas nuevas maneras. Por eso queremos presentarles algunos tips, ¿sí? Como algunos elementos para el manejo de nuestras emociones cuando volvamos de nuevo, si ya lo estamos haciendo o cuando lo hagamos, al mundo laboral. Encontrarnos de nuevo con nuestros jefes, compañeros de oficina, con nuestros amigos. ¿Cómo puede ayudarnos el control de las emociones para un adecuado desarrollo de nuestras personalidades en el ambiente laboral? La nota que les ofrecemos a continuación. La vida nos está presentando un nuevo reto, regresar a la presencialidad, ya sea en los escenarios de estudio o de trabajo. En ese sentido, es muy importante reconocer una serie de emociones que podemos estar experimentando, hacen parte de la experiencia de retorno. Vamos a empezar a visualizar o a sentir algunas resistencias a esos procesos de cambio. Y es normal experimentar emociones asociadas al estrés, la ansiedad, el temor, pero también la alegría, la expectativa de volvernos a reencontrar. En ese sentido, hay algunas pautas de protección emocional que nos ayudarán a vivenciar mejor este nuevo reto de la vida. Por ejemplo, la autoobservación, analizarnos a nosotros mismos para darnos cuenta de esas emociones que transitamos, de cómo está nuestro cuerpo, de cómo están nuestros comportamientos, nuestros pensamientos con relación a ese retorno. Es fundamental practicar la aceptación de nosotros mismos y de nuestros propios procesos. Y en ese sentido se hace necesario poder vigilar y acentuar
cómo podemos transformar de una forma mucho más asertiva y saludable nuestras rutinas y mantener unos hábitos de vida saludables. Es necesario hacer énfasis en la importancia de la alimentación, la higiene del sueño y el ejercicio físico como pautas fundamentales para poder transitar mejor los cambios. Practicar el autocuidado va a ser parte importante de este proceso. Trabajar en nuestras habilidades interpersonales, especialmente en nuestra empatía, para reconocer que no solo nosotros estamos transitando una experiencia de cambio, sino todas las personas que están en mi trabajo o están en mi estudio también han transitado y están transitando procesos diferentes. Y cuando yo coloco esa mirada en el lugar empático del otro y entiendo que al otro también le puede estar costando y que el otro también se está transformando, es mucho más fácil poder crecer a partir de esta experiencia colectiva. Hay algunas recomendaciones de índole práctico, por ejemplo, planificar. Vamos a tener que volver a asumir tiempos asociados al desplazamiento, al transporte, y es muy importante considerarlos dentro de las rutinas. Informarnos para poder entender cómo se va a dar ese retorno. Comunicar las preocupaciones que podemos experimentar con los colaboradores, compañeros o personas cercanas. Pensar en el otro y en esa posibilidad de disminuir el aislamiento social y de reencontrarnos desde el respeto y la capacidad de reconocer los tiempos y los procesos de la persona que está a mi lado. Es necesario hacer actividades gratificantes, variar nuestras rutinas para responder también desde un cuidado de la salud mental a esta gestión del cambio. Pedir apoyo si se requiere. Recordemos que hay profesionales en la salud mental, psicólogos y personas capacitadas que nos pueden acompañar, escuchar y ayudar si vemos que está siendo especialmente difícil volver a esta nueva presencialidad. Continuamos con nuestro espacio de opinión en rojo y negro. El retorno progresivo a nuestro entorno laboral. Ventajas, desventajas, pero sobre todo la necesidad inminente de una reactivación que cada vez más se requiere para nuestro país. Escuchábamos María Isabel a Laura con unos tips y eso inmediatamente nos pone a pensar qué tan abiertos somos en nuestro país, en nuestras regiones, al cambio, a las transformaciones. ¿Qué tan abiertos somos a que una nueva realidad nos lleve efectivamente a adaptarnos ante esos nuevos cambios? Desde su experiencia en las terapias y demás, los procesos que usted ha acompañado, ¿qué nos puede decir de esa receptividad ante el cambio y a lo que nos estamos enfrentando? Bueno, de todas maneras, para el ser humano es difícil el cambio. Entonces requiere como de tiempo, ¿cierto? Como de retornar, de volver, pero depende también como de los estilos de personalidad, de la forma de ser pues de cada persona. Hay personas que se adaptan mucho más fácil, mientras que otras personas tienen mucha más dificultad para esa adaptación, ¿cierto? Porque tienen como formas de pensamiento más rígidos, son más temerosas, necesitan controlarlo todo, entonces sí requieren como mucho más tiempo para adaptarse nuevamente pues, a los cambios. Esa adaptación de cambios que nos plantea María Isabel Oscar nos lleva como a un escenario, y es que quizás para muchas empresas usted es más productivo si está presente, si se le está de alguna manera midiendo la labor. No es ninguna novedad que Colombia haya migrado a políticas que tengan que ver con teletrabajo a causa de la pandemia, pero también es cierto que cuando estoy en un ambiente presencial en mi organización, probablemente puede suceder un hecho de contagio y demás. ¿Cómo manejar esas situaciones que pueden presentarse en la organización cuando retorno a la normalidad en asuntos laborales? Gracias, César. Sí, muy importante la pregunta y la verdad es que estoy completamente de acuerdo con María Isabel y con Laura en el tema psicológico, y quería pues complementar que la historia de la humanidad nos ha enseñado también, César, que
las especies que sobreviven no son las más grandes ni las más fuertes, sino las que más fácilmente se adaptan a los cambios. Y los cambios, pues como vemos, cada vez se presentan más rápido y nos impactan más. Entonces, en ese sentido, pues es muy importante los consejos que ustedes nos dan acerca de esa adaptación a la nueva normalidad que tenemos que vivir. Específicamente en el ámbito laboral, César, lo que queremos y lo que proponemos desde Sura es, repito, empoderar a cada una de las personas en nuestra organización para que el autocuidado sea fundamental. En ese sentido, es importante prácticas como, por ejemplo, la encuesta diaria de síntomas que debemos aplicar todos cuando vamos a regresar presencialmente a nuestro trabajo. Esto lo que le dice a la organización es si puedo estar en condiciones o no de ir a trabajar ese día. Si me siento con síntomas respiratorios, entonces lo más responsable y lo más adecuado es que no vaya a trabajar y lo converse con mi jefe para poder organizar tal situación. Porque si estoy con síntomas y voy presencialmente a trabajar, pues estoy poniendo en riesgo a todas las personas con las que vaya a entrar en contacto. En ese sentido, César, yo quiero enfatizar nuevamente en que es muy importante el cuidado que cada uno de nosotros hagamos con los protocolos de bioseguridad que ya todos conocemos, que a toda hora permanentemente por todos los medios de comunicación nos han informado, nos empoderemos de esto y realmente lo cumplamos para protegernos nosotros y también a los que están a nuestro lado. No sé si respondí tu pregunta, César. Sí, Oscar, inclusive me quedo con usted finalmente pensando en unos posibles retos que usted considere desde las empresas para que efectivamente se pueda llegar a esa normalidad que seguramente será paulatina, pero yo segura desde las organizaciones algunos retos que se puedan plantear, Oscar. Sí, uno de los retos más importantes, César, y algo pues que a las empresas les da mucho tema afrontar es el tema de los contagios, pero debemos estar preparados para ellos. En caso de que una persona esté trabajando de forma presencial en la organización y se reporte con síntomas o por alguna razón le salga una prueba positiva, entonces inmediatamente lo debe reportar ante su jefe. Esa persona debe retirarse, debe irse para su casa. Si tiene una prueba positiva, quiere decir entonces que está enfermo, así no tenga síntomas, y debe guardar la incapacidad que el médico le dé. Es importante que consulte ante su EPS inicialmente si el origen es laboral, de acuerdo con la empresa. Esto lo debe garantizar y certificar el empleador. Entonces es el empleador, las áreas de seguridad y salud en el trabajo de las organizaciones, quien van a hacer el reporte ante la ARL para una presunta enfermedad laboral por COVID. Entonces reportarlo, seguir todas las recomendaciones, consultar pues de forma virtual ante el médico. Todas las EPS pues tenemos habilitado ya ese servicio para la consulta virtual y el seguimiento virtual del paciente. Y las personas que estuvieron en contacto estrecho con esa persona que resultó con síntomas o que resultó con una prueba positiva, pues entonces deben quedar también en observación y aislarse a trabajar en su casa hasta que la evolución pues del caso índice sea favorable y puedan retornar una vez el médico lo haya autorizado.
Mil gracias, Oscar, por su acompañamiento y sus apreciaciones, porque con toda la experiencia desde Sura nos va dando como esas líneas desde el empleador y el empleado, cómo ir acompañando esos procesos. Y finalmente, María Isabel, pues desde el punto de vista psicológico, imaginemos todos esos desafíos que nos caben cuando retorno de nuevo, el temor a contagiarme, el temor de nuevo a encontrarme con compañeros de trabajo o incluso con el empleador, los estados de ánimo, eso también nos va llevando desde el punto de vista psicológico como algunos desafíos que nuestras organizaciones a las que se van a ver enfrentados y que si de pronto en términos prospectivos los podemos visualizar, probablemente haya un impacto menor sobre las personas en el ambiente laboral. ¿Qué decir de eso? Sí, yo pienso que es un reto para las empresas empezar a trabajar también en este ámbito de la salud mental, entonces visualizar, ¿cierto? Estás como muy al ojo, identificando qué personas están o tienen síntomas, digamos, de depresión, de ansiedad, para poder hacer trabajo grupal con esas personas o si es necesario remitirlas a un trabajo individual. Entonces pienso que es importante que las empresas empiecen como a tomar en cuenta ese aspecto de la salud mental, tanto desde campañas, desde diferentes pues formas como de trabajo, estudios psicológicos, y algunas pautas también en la empresa. Yo pienso que así como existen las pausas activas, también es importante unas pausas a nivel de trabajo emocional, donde las personas en esa nueva normalidad puedan compartir, puedan también expresar, ¿cierto? Expresar sus sentimientos, la forma como están percibiendo como su clima laboral, todo el ambiente que impacta, ¿cierto? Como desde su persona, como también a nivel general. Entonces pienso que es algo fundamental y en eso de las pautas como de trabajo emocional, considero muy importante la relajación, respiración y relajación, son cosas fundamentales. Entonces enseñarle a las personas cómo hacer una buena respiración. Muchas veces no sabemos ni siquiera respirar, entonces hay personas que o sea, como que se cansan más, hasta se llegan a hiperventilar, que también está relacionado pues como personas que tienen algunos trastornos de ansiedad como trastorno de pánico. Entonces es enseñar respiración, ejercicios de relajación y que la persona también fuera del ámbito laboral también pueda hacerlo en su casa. Digamos, la música es muy relajante y ayuda muchísimo, entonces escuchar algo de música, sea sonidos de la naturaleza o una música instrumental que a la persona le guste, también puede ayudar a que esté mucho más como tranquilo y pueda conectarse más consigo mismo. Además, nuestra mente nos lleva hasta donde nosotros queramos, ¿cierto? Entonces, frente a esa disposición, ¿cierto? De la relajación, del tener como otras formas, por ejemplo, como la música, nos permite también, digamos, visualizar, ¿cierto? Podemos visualizarnos como estar en un espacio agradable, donde nos sintamos bien, entonces es como ese tipo de ejercicio, ¿cierto? También enseñar a las personas, como dentro de esas pautas, el manejo como el control, ¿cierto? Ese control emocional. Pero ¿de qué manera yo me controlo emocionalmente? Trabajando los pensamientos. Entonces, desde la psicología cognitiva hablamos que el pensamiento va a influir en mi sentimiento y mi comportamiento. De esa manera, entonces, la persona empieza a identificar cuáles son esos pensamientos que están llegando o esas, sí, como imágenes o recuerdos que están llegando a su mente que hacen que se sienta deprimido, que se sienta como con falta de motivación, que no se sienta pues bien consigo mismo ni con los otros. Como también la activación, ¿cierto? Cuando Que la persona active conductualmente. Entonces, en ese sentido, ¿qué vas a hablar ahí? En sí, ese sentido, que la persona, digamos, por ejemplo, una persona que se encuentra deprimida, entonces obviamente está desmotivada, no quiere pues como tener, o sea, ni siquiera lo básico pues de ella, pero
sí mostrarle a ella que es importante activarse conductualmente. Entonces se hacen, digamos, como una serie de programación para esa persona, para que ella pueda, o sea, desarrollar ese proceso y de esa manera también, así como mi mente, o sea, mi pensamiento me ayuda a que mi sentimiento cambie y por ende mi comportamiento, si cambio comportamientos, también cambio sentimientos y por ende, pues formas de pensar y eso va a hacer que la persona esté más tranquila, más segura, tenga como mayor control de sí mismo. Ahorita Laura hablaba, la psicóloga hablaba de lo que es como el conocimiento, ¿cierto? La autoobservación. Entonces, cuando la persona tiene conocimiento de sí mismo, cuando está enfocado como cuáles son sus verdaderas habilidades, sus capacidades a nivel laboral, también se va a sentir más cómodo, no va a hacer lo mismo si no está a gusto como con la función que está haciendo, quizá no se siente como con tanta habilidad para lo que hace, pues se va a sentir también más desmotivado, sin deseo pues como de esa labor. Son cosas pues como fundamentales ahí Cuando, y que es un reto para las empresas, ¿cierto? Como ese trabajo tanto a nivel grupal como individual. Gracias, María Isabel. Cuando escuchamos todas esas posturas desde el punto de vista laboral y seguridad en el trabajo con Oscar y desde el punto de vista psicológico con usted, estamos ante un momento absolutamente importante, una realidad que no podemos obviar, el retorno a nuestra vida laboral. De cada uno de nosotros depende el trabajar de la mejor manera posible para que los ambientes en nuestros lugares de trabajo sean los mejores, no solo en términos de autocuidado y bioseguridad, como nos lo ha expresado de manera tan experta Oscar, sino también desde esa manera personal y desde el punto de vista emocional a lo que le deberemos apostar. El tema que nos ha ocupado en este espacio de opinión de En Rojo y Negro. A nuestros invitados, mil gracias. A Oscar Restrepo, gerente de la Unidad Estratégica de Negocios de Sura, igualmente a la psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, María Isabel Sotelo, porque a partir de sus apreciaciones pueden nuestros televidentes y quienes nos ven en todos estos canales y momentos de opinión irse generando un momento absolutamente vital y sobre todo unas apuestas de vida para que el retorno a la vida laboral sea amigable, seguro, tranquilo y de manera paulatina nos vaya permitiendo una mejor productividad en nuestras organizaciones e instituciones. Y por supuesto a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares y a sus diferentes espacios a través de este programa de opinión. Los invitamos a que sigan conectados con todos los canales digitales y las redes de nuestra universidad y por supuesto que nos acompañen la próxima semana con un nuevo tema de interés para todos.